te pido, Señor, que me ayudes a poder hablar tu palabra, que si algo no puedo explicarlo, Señor, que sea tu Espíritu quien hable a cada persona. Sabemos, Señor, que tú has escogido cada uno de estos temas con un motivo, Señor, y sé que cada persona aquí lo va a recibir según tu voluntad, Padre. Te agradecemos mucho, Señor, por esta conferencia y por nuestra iglesia Osana. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Algo que me parece que es muy parte del ADN de Calvary Chapel es justamente el objetivo de no dividir a la iglesia, ¿no? Muchas veces podemos ver entre los creyentes o los que no son creyentes que piensan que hay infinidad de ramas, ¿no?, del cristianismo, y hay infinidad de temas y que nadie se pone de acuerdo con distintas cosas, ¿no? Pero vemos que como Iglesia Calvary podemos tener una posición balanceada de los debates en los cuales hoy se encuentra el cristianismo. Me gusta mucho este distintivo de Calvary Chapel. ¿Y por qué es un distintivo? Porque es algo que nos distingue, ¿no?, que nos hace distintos. Me gusta mucho porque podemos incluir a personas creyentes que vienen de diferentes trasfondos. Sabemos que muchos aquí quizás vienen de otras iglesias. Pueden tener un trasfondo católico, pueden tener un trasfondo bautista, pentecostal, diferentes trasfondos. Y en nuestra iglesia lo que queremos es incluir a todas las personas, pero con el objetivo de crecer a través de la palabra. La única forma de crecer en el conocimiento de Dios es a través de la palabra. Ayer lo vimos, ¿no?, con Víctor, la prioridad que necesitamos darle a la palabra. Ahora, ¿y por qué hacemos esto? Porque no queremos justamente dividir a la iglesia. No queremos tener una iglesia en donde haya dos posiciones, donde haya quizás hasta incomodidades, ¿no?, enfrentamientos. Y por eso el tema de hoy es encontrando el balance. Dice Josué. Josué es mi nombre, por si acaso. Sé que todos me dicen J, algunos no saben que me llamo Josué, pero ese es mi nombre, mi mamá me lo puso con mucho cariño. ¿Sí? ¿Tú sabías? Y ese es el tema. Encontrando es un verbo que nos indica continuidad, ¿no? Es un verbo que nos indica constancia en esta búsqueda. Y balance significa no tener sesgos. Balance significa no irnos ni para un lado ni para el otro lado. Y hoy vamos a hablar de dos temas que son no esenciales. Ustedes saben que en el cristianismo hay temas esenciales que no se pueden discutir, que son los pilares del cristianismo. Pero también hay temas no esenciales. Uno de esos temas es los dones del Espíritu Santo. Algunos creen que los dones continúan y otros creen que los dones ya no están vigentes hoy en día. Algunos son más calvinistas y otros son más arminianos. ¿Cuántos aquí han escuchado esos términos? ¿Cuántos han escuchado el término calvinista, arminiano? Es cierto, no son términos con los que normalmente estamos ligados, ¿no? Sin embargo, en el cristianismo existen estas dos posturas. Algunos creen que la salvación, por ejemplo, se pierde, y otros creen que la salvación no se pierde. Pero tanto, por ejemplo, la iglesia bautista como la iglesia pentecostal son hermanos cristianos, ¿cierto? Podemos encontrar en los creyentes esas posiciones. Y como Calvary Chapel no tomamos ninguna de ellas. Nosotros estamos unidos tanto a bautistas como pentecostales, pero en los temas esenciales. Y por eso es que muchos tienen problemas con definir a Calvary. Tienen problemas en saber qué es Calvary, ¿no? Es una denominación. Quizás algunos pueden pensar que somos calvinistas, otros más arminianos, y muchos tienen ese problema. Pero a mí me gusta que haya ese problema, porque creo que la iglesia de Cristo
no es algo que debemos de denominar, no es algo que debemos hacer que encaje. Me gusta que nuestra iglesia no tenga que encajar en una denominación y que más bien estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo está en este mundo para dar el mensaje de salvación. Ese es nuestro propósito como creyentes, dar el mensaje del Evangelio. Y la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, no es necesariamente este lugar, no es la infraestructura. La iglesia de Cristo está constituida por todas las personas que creen en su corazón que Jesús es su Salvador, ¿cierto? Esa es la iglesia de Cristo y por lo tanto la iglesia de Cristo está en todos lados, en todo lugar, en todo el mundo. No es solo una denominación. En este tema no debemos de confundir encontrar el balance, por ejemplo, con no tener posiciones firmes en temas esenciales. No estoy hablando de no tener una posición firme en temas, por ejemplo, como la inerrancia de las Escrituras. Como Calvary, nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Dios y que tanto Antiguo como Nuevo Testamento son la verdad. Creemos en la inerrancia de las Escrituras. ¿En qué más creemos como Calvary? Creemos en la Trinidad. Creemos que Dios existe eternamente en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la comunión, en la Santa Cena. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que Jesús es completamente Dios. Eso va a hacer de que nos diferenciemos totalmente de muchas falsas doctrinas que hoy en día abundan y que no son parte de la iglesia cristiana. Creemos en el bautismo en agua, por ejemplo. Y también creemos en la segunda venida de Cristo. Estas posiciones nos hacen parte de la iglesia protestante. Y por eso les digo, la doctrina es importantísima. Cuando hablamos de encontrar el balance, de nuevo les digo, no estoy hablando de no tener posiciones firmes. Sí, tenemos posiciones firmes. Y por eso debemos de exponerlas y debemos de defenderlas con, como dice Pedro, con mansedumbre, no a bibliazos, ¿no? Como muchas veces pasa. Pero hay temas en donde existen debates, como los que hemos mencionado. Y estos temas tienen sustento en la Biblia. Estos debates de ambos lados tienen sustento en la Biblia. Lo vemos así. Y quiero citar al pastor Chuck Smith, que dice, escuchen, dice, en las doctrinas de fe esenciales tomamos una firme posición, pero en las áreas no esenciales aceptamos que la gente pueda tener diferentes puntos de vista y las admitimos con un espíritu de gracia. Esta parte me gusta, dice, es importante reconocer que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y aún mantener un espíritu de unidad y amor. Es por eso que como Calvary no tomamos una posición tradicional, bautista o pentecostal. Buscamos encontrar el balance. Por ejemplo, entrando al tema de los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo y creemos que son expresados hasta el día de hoy y que los podemos ver en la iglesia. Pero no creemos en los excesos que muchas veces podemos ver en las iglesias o en las congregaciones, que llegan a rozar el emocionalismo. Nosotros queremos hacer las cosas según la palabra. El Señor nos habla de orden, ¿cierto? Nos habla de tener orden en la
iglesia. Así que si hay hermanos que quieren hablar en lenguas, nosotros ¿qué hacemos? Animamos a nuestros hermanos a que lo puedan hacer de una forma devocional, de una forma íntima, de una forma en donde puedan tener la libertad de decirle al Señor cuánto lo aman, la libertad de expresar su amor al Señor. Sí, animamos a que las personas lo puedan hacer. Pero, ¿qué sucede si no hay un intérprete? Las demás personas no vamos a poder entenderlas. Quiero que vayamos a 1 Corintios 14:13, va a aparecer en las pantallas. Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ayer hablaba, el pastor Brian hablaba de adorar al Señor con la mente, ¿no? De estar conscientes de esto. ¿Y qué es lo que Pablo nos está animando a hacer? Pablo nos está animando a tener orden en la congregación. Y también nos está animando a tener empatía con los que no hablan lenguas o con los que no entienden las lenguas. En el verso 16 al 18 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Cómo lo hará? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, dice. 18, miren lo que dice Pablo, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar, ¿qué dice? 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está siendo muy claro en lo que significa hablar en lenguas y cómo expresarlo en la iglesia. Por otro lado, algo muy importante también, como Calvary no insistimos en que las personas tengan el don de lenguas como una evidencia de su bautismo del Espíritu Santo. Muchos toman que para tener el bautismo del Espíritu Santo necesitas hablar en lenguas. Nosotros no creemos esto. No creemos que la Biblia lo diga. Nosotros creemos que el Señor bautiza a las personas con diferentes dones. En la Biblia hay una lista, algunos de 7, otros de 9 dones, en donde el Señor bautiza a las personas con diferentes dones. No podemos pensar que solamente un don nos va a decir si es que ha tenido el bautismo del Espíritu Santo. Además, como conversaba con Johncito, hay algo que es mucho más importante que cualquier otro don. Es el amor. El amor es el fruto del Espíritu. Como dice Pablo también en 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces miren a qué posición está escalando el amor en la predicación de Pablo, que es lo más importante. Hermanos, el amor es la evidencia más grande que podemos tener del bautismo del Espíritu Santo. Es la evidencia más grande de que el Señor ha transformado nuestro espíritu. El amor es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Sin amor, hermanos, estamos en vano aquí. ¿De qué nos sirve tener tantos dones si no podemos amar a las personas? Por eso es que no enfatizamos en que el hablar en lenguas deba ser una prueba primaria del bautismo del Espíritu Santo. Porque ¿qué harían los demás hermanos que no hablan en lenguas, por ejemplo? ¿O qué harían los demás hermanos que no interpretan? ¿Qué diríamos? ¿Que no tienen el bautismo? ¿Que no han recibido al Señor? ¿Que sus vidas no han sido transformadas? Pues no.
como iglesia vemos el amor como el verdadero fruto del Espíritu. Y podemos pararnos bajo una base bíblica muy sólida. ¿Cuántos creen que el amor es lo más importante en la predicación del Evangelio? ¿Cuántos creemos en esto? Realmente. Podemos pararnos en esa base bíblica para decir lo que estamos diciendo. Y al mismo tiempo podemos animar a nuestros hermanos a que pidan el don de lenguas. Podemos hacerlo. Podemos pararnos en esa base bíblica y también podemos decir, hermano, pide, puedes pedirlo, el don de lenguas. Puedes expresar tu amor al Señor en lenguas. Es por ello que en esta área, para ir definiendo el balance, no encajamos en una categoría pentecostal, ni tampoco encajamos en una categoría cesacionista que dice que los dones del Espíritu Santo ya no existen. Porque vemos pruebas y expresiones de esto hasta el día de hoy. El siguiente punto sobre encontrar el balance lo vemos en este famoso debate entre calvinistas y arminianos, ¿no? Que ha tomado siglos de discusiones entre un lado y el otro lado. Por un lado, para los que quizás no estamos tan relacionados a estos temas, en el calvinismo se plantea que la salvación solo depende de Dios y no del hombre. A grandes rasgos, claro. Y por otro lado, los arminianos plantean que la salvación solo depende del hombre y no de Dios. Por ejemplo, por un lado también el calvinismo tiene 5 puntos del calvinismo, ¿no? Que si, no, este no es una exposición ni una predicación sobre el calvinismo ni a profundidad del arminianismo, pero tienen 5 puntos que los arminianos los refutan y luego los calvinistas lo vuelven a refutar. Y eso vamos a ver. Por un lado, unos dicen que la salvación no se pierde. Y por otro lado, otros dicen que la salvación sí se pierde. Hay muchos otros temas para desenredar, ¿no?, de estas posiciones, pero vamos a hablar de uno en particular. Como Calvary, familia, nosotros sí creemos en la seguridad de la salvación. Creemos que nuestra salvación está segura. No creemos, por ejemplo, que podamos perderla porque fallamos. ¿Cuántos han fallado esta semana? No dije que levanten la mano, ¿eh? Estaba preguntando, ¿no? Pero bueno, ya se echaron ya. Y ahí también, yo también. No creemos que podamos perder la salvación porque quizás fallamos o mentimos o quizás perdimos la paciencia. No creemos que podamos perder la salvación por eso. Porque si no, yo tendría que volver a la iglesia, aceptar a Dios nuevamente, nacer nuevamente, ¿no? Y esto me trae muchas preguntas. Por ejemplo, una es, ¿cuántos pecados necesitamos para perder la salvación? ¿Cuántos? ¿20, 30, 50, 100? ¿Cuántos necesitamos? Otra pregunta válida también es, si perdemos la salvación, ¿podemos volver a recuperarla? Y otra pregunta que se suma a eso es, si aceptamos a Dios y perdemos la salvación y luego la recuperamos, ¿cuántas veces podemos estar en ese círculo de aceptar a Dios, perder la salvación, recuperar la salvación, etcétera? Bíblicamente no veo que la Biblia describa ese proceso en alguien. No creemos que la salvación funcione así. La Biblia, ¿de qué nos habla? De un único nuevo nacimiento. De nacer de nuevo, nos habla la Biblia. Y es por eso que en este punto nosotros también creemos en la responsabilidad del ser humano, como proponen también los hermanos arminianos. Nosotros como Calvary queremos tener una posición balanceada en este aspecto. ¿Por qué? Porque la salvación es un tema debatible, hermanos.
Existe ese debate. ¿Y por qué sucede esto? Porque cada uno tiene sus bases bíblicas, pero nosotros no queremos dividir a la iglesia por eso, por estos trasfondos. Esto no está en pantalla, pero todos sabemos que dice en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito que, exacto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos está hablando de todo aquel que crea no se pierda. Después en 1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos sean salvos. Ahí nos está indicando algo sobre Dios y su soberanía y lo que Dios quiere para la humanidad. Dice que todos quieren que conozcan la verdad. Por tanto, tampoco tomamos una posición de un calvinismo extremo que afirma que Dios ha escogido a algunos para salvación y otros para perdición. Porque si no, hermanos, quizás no tendría sentido que hayas venido. ¿Qué pasaría si has sido escogido para perdición? Qué pena, ¿no? No hay nada que podamos hacer. No tomamos esa posición, porque esa sería una negación al libre albedrío. Esa sería una negación a la libertad que Dios nos ha dado para escogerlo y del cual la Biblia también habla, de la libertad del ser humano en el Evangelio. Y yo pienso que el Señor nos ha dado esa capacidad de escoger para darle el sentido real al amor que tengamos hacia Él. Un sentido significativo, un sentido auténtico de amarlo realmente y no simplemente por una cuestión automática. Existen personas que quieren encasillar a Calvary. Cuando le preguntan, ¿ustedes creen en la seguridad de la salvación? Pues nosotros respondemos sí, por supuesto que creemos en la seguridad de la salvación. Siempre y cuando permanezcas en Dios, vas a estar seguro de tu salvación. Muchas veces podemos encontrar hermanos que pueden criticar esta postura de la seguridad de la salvación, diciendo, pues una vez que eres salvo, entonces ya puedo pecar, ¿no? Claro, muchos toman esta posición que tenemos como, ya, entonces, si tú me dices que si yo acepto a Dios y ya soy salvo y no puedo perder mi salvación, entonces pues puedo pecar, ¿no? ¿Qué creen? ¿Tendría algún sentido eso? Dice, esa vinculación a esta postura está errada. Y yo pienso que mucho tiene que ver porque en los años 90 y 2000 se posicionó aquí en Latinoamérica una falsa doctrina que se llamaba salvo siempre salvo. ¿Sí? No sé si la han escuchado, pero que justamente planteaba eso, de que una vez que tú aceptas a Dios, ya tu salvación está segura y puedes pecar todo lo que quieras porque eres salvo, has sido escogido para salvación. Pero definitivamente, hermanos, si hemos entendido realmente el Evangelio, hemos entendido que el pecado es un gran problema, ¿no? Hemos entendido que el pecado es una enfermedad terminal y que necesitamos de un Salvador para que nos haga libres del pecado y libres de la condenación eterna. Si hemos entendido el Evangelio, hemos entendido esa profundidad. Entonces, ¿por qué querríamos pecar? Si hemos entendido que el pecado es lo peor que nos puede pasar. Es lo más terrible. El pecado es sinónimo de muerte. ¿Por qué un creyente quisiera hacer eso? Si aceptamos que necesitamos un Salvador, ¿por qué si soy un hijo de Dios querría pecar? ¿Por qué si he nacido de nuevo y mi naturaleza ha cambiado, por qué querría pecar deliberadamente?
Lo único que esto nos quiere decir es que si una persona cree que puede ser salva y que no puede perder su salvación y que por lo tanto puede pecar todo lo que quiera, lo único que nos dice esto es que no ha entendido el Evangelio. Así de simple, hermanos. No ha podido entender el Evangelio. Quizás han sido predicados a través de un evangelio de miedo. O quizás han sido predicados con un evangelio que les promete una prosperidad material, pero no el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo sana. El evangelio de Jesucristo libera. Me liberó, me sanó y me santifica. El evangelio de Jesús tiene poder para transformar a las personas. Ustedes son testigos de esto, hermanos. El evangelio de Jesús no es un juego entre falsas doctrinas. El evangelio de Jesús es la verdad. El creyente tiene frutos, ¿cierto? El creyente tiene frutos que revelan que la imagen de Cristo está siendo formada en ellos, en sus vidas, en sus corazones. Me gusta cuando en Gálatas 2:20, creo que está ahí, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué fuerte es este versículo, que nos dice que estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos. O sea que el antiguo Arián, el antiguo Andrés, Elvis, ya no está, ya no existe, ya no lo recuerdes ni siquiera. Ya no vuelvas a ese antiguo Frank, Edwin, Mario. Ya no, está crucificado, está muerto. Ahora Cristo vive en ti. Ese es el poder del evangelio en nuestras vidas. Fuera de Cristo, si allí dice que más vive Cristo en mí, quiere decir que solo en Cristo hay vida y que fuera de Cristo solo hay muerte. Muerte. Es lo único que hay fuera de Cristo. El corazón de nuestra iglesia es recibir a todas las personas con sus diferentes trasfondos. Porque el propósito que tenemos aquí es de que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo único que va a transformar a las personas. El Señor nos está hablando de eso. Cada prédica está hablando de crecer en el conocimiento de la palabra y que la palabra es la única que puede transformar a las personas. Estamos escuchando en cada uno de nuestros hermanos compartiendo sobre eso. Yo pienso y yo sé que el Señor nos está hablando de esto, de darle esta prioridad a la palabra. ¿Cuántas veces, hermano, estudias la Biblia? ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántas veces le dices al Señor: quiero que tú me hables, quiero que tú dirijas mis pasos a través de algo que es certero? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces lo has hecho? No hemos venido solamente a pasar un tiempo entre hermanos y regocijarnos, que es hermoso, sino hemos venido a que el Señor nos hable. Y el Señor nos está diciendo esto. Que vayamos a la palabra, que disfrutemos la palabra, que encontremos en la palabra la guía de cada uno de tus pasos. En Juan 8:31, no está en la pantalla, dice, quiero que vayamos a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, si permaneciereis, ¿no? El Señor nos está animando a permanecer en su palabra. El venir hasta aquí, hermanos, me llena de gozo porque indica que quieren permanecer en la palabra, quieren permanecer en Cristo. Ya sea que quizás no tengas una vida cristiana de repente
profunda, ¿no? Quizás recién estás conociendo el Evangelio, pero el Señor nos está animando a permanecer para ser sus discípulos. No hay otra forma de ser discípulo de Cristo si no permanecemos. Por otro lado, en mismo Juan 15:5, quiero que vayamos a Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo les pregunto, hermano, si, no sé, de un árbol, tú le quitas una rama, por ejemplo este arbolito, yo le quito una rama y la tiro al suelo, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir esa rama? No podría sobrevivir, se va a secar. Por eso el Señor nos anima a permanecer en Él. Para ir concluyendo con este tema, ¿no? Sobre calvinismo, arminianismo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre los frutos del Espíritu Santo, podemos tener un ejemplo. ¿Qué sucede? Yo les pregunto, hermanos, a cada uno, ¿qué sucede si un hermano que hemos visto que ha tenido frutos, que ha caminado con nosotros, que ha estado en nuestra iglesia, qué sucede si vemos que el hermano ya no camina en la fe, que se ha alejado, que se ha apartado? ¿Qué diría un arminiano? Diría que ha perdido su salvación. ¿Qué diría un calvinista? Diría que nunca fue salvo. ¿Y qué diríamos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer? El Señor nos habla de misericordia, familia. El Señor nos habla de que el fruto más importante es el amor y que necesitamos misericordia para orar por ese hermano. No sé si tienes a alguien en mente, pero puedes orar por ese hermano para que vuelva al redil. La única forma de amarlo y abrazarlo es a través de la palabra de Dios, de llevarlo de nuevo a Dios. Nuestra tarea no es discernir el corazón de esa persona. ¿Tú podrías hacerlo? ¿Tú podrías conocer realmente qué hay en su corazón? Solo Dios puede saber hasta qué punto está esa persona. Estoy hablando de hermanos que han permanecido con nosotros y que ahora ya no están. Pueden ser familiares, pueden ser padres, hijos, primos, amigos. Nosotros no tendríamos la posición de decir está pasando esto o está pasando el otro. Nosotros debemos de amarlo. Nosotros debemos de tener misericordia por ellos. ¿No estuviste en ese momento alguna vez? Entonces, ¿por qué no tener misericordia? Que por cierto es un don también del Espíritu Santo. Es por eso que, por esta razón es que Calvary no tiene una posición dogmática sobre estos temas. Las Escrituras hablan de la soberanía de Dios, pero también hablan de la responsabilidad del hombre. La palabra está expuesta, estas dos formas. Entonces, lo que nos compete a nosotros es creer ambas. Porque si nosotros escogemos una dentro de la iglesia, automáticamente estamos negando la otra posición. Y vamos a tener problemas, porque las Escrituras enseñan ambas. Me encanta cuando el pastor Chuck dice en el libro que lo que tenemos que hacer es que cuando lleguemos a una parte de la Biblia en donde habla sobre la soberanía de Dios, hablemos de la soberanía de Dios. Y cuando lleguemos a un momento donde habla de permanecer y de esforzarte y de tu responsabilidad, hablemos de la responsabilidad del hombre. Quizás tú te puedes preguntar, entonces, ¿cómo podemos reconciliar ambas? No tenemos que hacerlo.
Dios nos enseña ambas. Lo que a mí me llama esto es a admirar la sabiduría de Dios. Admirar y un poco de ubicaína, ¿no? Entender que somos una mente limitada. Que la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Hasta dónde puedes llegar a través de un telescopio? ¿Hasta dónde podrías llegar? ¿Cuál es la distancia que podrías llegar? Inventa el mejor telescopio del mundo. ¿Hasta dónde podrías llegar? Ahora inventa el mejor microscopio del mundo. ¿Hasta dónde podrías llegar microscópicamente? La ciencia no sabe, no tiene idea. Igual con el universo, no tiene idea hasta dónde podría llegar telescópicamente. Y pretendemos que vamos a entender la mente de Dios completamente. No, el Señor nos llama a creer lo que Él ha revelado. Ahora, y esto es más aplicación práctica, lo que sí debemos hacer cuando viene un hermano y me dice, pues yo soy salvo, pero vivo en pecado, y estoy viviendo en pecado, y no te preocupes, hermano, porque soy salvo. Lo que sí debemos hacer es llevarlo a la palabra, llevarlos a Gálatas 5 y decirles, ¿sabes? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra lo dice. Y si vemos un hermano que quizás tiene mucho miedo porque falla al Señor y piensa que ha perdido su salvación, tenemos que llevarlo también a la palabra. En el capítulo de Judas, dice que Dios nos guarda y nos presenta sin mancha ante su presencia. ¿Ven qué hermoso es habitar en la presencia del Señor? Entonces, la posición que tengamos sobre el tema va a depender de la persona, del trasfondo con el cual venga la persona. Y animarlo sobre todo a crecer en la palabra. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Te gustaría saber si eres salvo? Pues permanece en el Señor. Te reto a que permanezcas en el Señor y vas a ver que eres salvo. ¿Quieres saber si has perdido tu salvación? De repente es un cuestionamiento que tienes. Pues si tu corazón está redarguido y te arrepientes es porque el Espíritu Santo mora en ti y eres salvo. No habría otra forma. El Espíritu de verdad es el que habla a nuestros corazones y nos dice que vayamos a Él y le pidamos perdón. Todos experimentamos la salvación en 3 momentos. Creo que quizás esto podría ayudar. No sé si tienes algunas dudas sobre esto, pero lo quiero añadir porque creo que puede ayudar. Nosotros pasamos por la justificación, por la santificación y por la glorificación. La justificación, ¿qué es? La palabra dice que hemos sido justificados. Pues si lo quieres ver en términos sencillos es que un justo pagó por un injusto. El justo fue Cristo, Jesús. ¿Y el injusto quiénes son? Nosotros. Esa es la justificación. Y eso se da en el momento en donde tú naces de nuevo, en donde tú aceptas porque has entendido con tu mente y con tu corazón el Evangelio. Ahí sucede ese cambio. Y lo puedo ver en varias personas, en muchas personas, a mi alrededor, en el instituto, en la iglesia. Puedo ver que el Señor ha transformado sus vidas. Y esa es la justificación. Ese es el primer momento de nuestra salvación. El otro momento, ¿cuál es? El momento en el que estamos ahora. La santificación. Que no significa que no tengas errores. Que no significa que eres un santo. Solamente aquí en la iglesia hay uno que está ahí sentado. Se llama Santos. Él es el único que podría decir que es santo. Pero la santificación, hermanos, y ya con esto cierro, es este proceso que le toca a todos los creyentes. Todos pasamos por el proceso de santificación.
Todos pasamos por ese proceso. Todos estamos luchando con nuestro antiguo yo. ¿No te pasa que a veces traes de la nada cosas que era de antes? ¿Y sabes por qué? Me gusta cuando Spurgeon dice que el verdadero creyente es el que odia el pecado. A pesar de que quizás falló, pero lo odia. Dice, ¿por qué? Y cuando Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, esas hago, dice, miserable de mí. Entonces Pablo nos está escribiendo que vivimos en un proceso de santificación, un proceso en donde mientras más nos acercamos al santo, más vamos a tener los frutos y más vamos a parecernos a Cristo, más vamos a tener su imagen de Cristo. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Tener la naturaleza de Cristo en tu vida es algo que no merecemos, pero que lo estamos viviendo gracias a su gracia. Para finalmente un día olvidarnos de la muerte y ser glorificados. Allí nuestra salvación será completa, cuando la muerte ya no tenga poder sobre nosotros, cuando el pecado ya no tenga ese poder que tanto nos molesta. Esa es la salvación. Por eso Jesús es nuestra salvación. Quiero terminar con esta frase que dice: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, amor los unos a los otros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has hablado de muchas formas, Señor. Me has hablado a mí, has hablado a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque no merecemos, Señor, estar aquí, Señor, pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, es que estamos y permanecemos, Señor, en la vid, Señor. No queremos ser esas ramas, Señor, que se apartan, que se alejan. Queremos, Señor, estar pegados a ti, Señor, y dar frutos, Padre. Queremos realmente reflejarte, Señor, y como hombres, Señor, tenemos una gran tarea, Señor, aquí en el mundo, donde incluso la idea del hombre, Señor, está siendo tan destruida, Señor, y tu imagen está siendo destruida, Señor, y queremos ser hombres que tengan como el primer ejemplo a Cristo. Ese es nuestro ejemplo de hombres. Queremos, Señor, postrarnos a ti, Señor, y Padre, te queremos pedir perdón, Señor, si te estamos fallando. Queremos pedirte perdón si estamos viviendo en pecado, Señor. Señor, no queremos tener esa vida, Señor, de esclavitud. Señor, creemos que tú eres el único que puede liberarnos, que puede salvarnos, que nos puede dar la verdadera libertad, Señor, que es ser libres del pecado, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí. Y, Señor, ayúdalos, Señor. Ayúdalos en todos los procesos en los que estén, en todos los llamados en los que estén. Ayúdalos en todas las pruebas en las que estén, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor. En tu nombre, Dios, oramos. Amén.